Congregación de Juanito de los Pobres de Maiquetía nace en esta localidad por los años 1888, cuando el padre Machado, siendo párroco de la iglesia de San Sebastián, ve la necesidad que hay en la localidad, en la población, de tantos enfermos que acuden a las aguas termales de Querétaro. Y llegó el momento en el que había tantísima gente que no era posible atenderlo, y el padre Machado alquilaba habitaciones o hasta debajo de un árbol era capaz de atender a los enfermos. Y viendo esa realidad tan dolorosa que había en Maiquetía, él tiene una frase muy hermosa que resume el porqué de la motivación del trabajo y de misión pastoral. Yo sentía que el Señor me inspiraba una idea. Entonces yo ponía manos a la obra. El Señor bendecía lo que hacía y todo me salía bien. El Espíritu Santo inspira a Emilia y al padre Machado a llevar adelante pues alguna situación que ellos han constatado que es muy difícil, que están pasando penuria. Y fueron especiales en el sentido que fueron como las personas escogidas por Dios para reiniciar la vida religiosa en Venezuela, que estaba muy deteriorada. Padre Machado es de la ciudad de La Victoria, estado Aragua. Allí él nace de una familia cristiana y también una familia que lo ayudó a crecer en esa sensibilidad hacia las necesidades del prójimo. Padre Machado vivió 89 años, una vida muy fecunda, un hombre que no se limitó a la parte espiritual, pastoral, sino que se dedicó a las necesidades de la gente, las necesidades, la pobreza, a hacer acueductos, a hacer escuelas, buscar la dignidad de la persona. Entonces todo eso nos va diciendo quién es el Padre Machado. El Padre Machado vivió para Dios y vivió para los pobres. Jacqueline Isturiz nace en Caracas, de familia muy notable. Desde muy niña, ella, un alma angelical, un alma de Dios, que su vida fue amar a Dios. Lo bebió de su papá y de su mamá, que vivían de la caridad. Esos son, no de la caridad, vivían la caridad. Ellos eran una gente de muy buena posición económica. En el año 1874, Guzmán Blanco suspendió todas las congregaciones religiosas, expulsó seminaristas, cerró conventos. Y dado que Venezuela estaba extinguida la vida religiosa, ella decidió ser religiosa en Puerto España, Trinidad. Allá hubo una intervención profética de una de las religiosas donde ella entró, que le dijo: a usted la quiere el Señor religiosa en su patria. Entonces es una realidad que vivieron ellos, la asumieron para sí, porque una cosa es ver una realidad y hacértela indiferente. Ellos vieron la realidad, la asumieron para sí, porque sintieron ese llamado del Señor a dar una respuesta concreta a una necesidad concreta. Madre Emilia empieza a ver que hay tantos enfermos, Padre Machado empieza a ver personas deambulando por las calles, gente que no tiene, y se le ocurre la idea de fundar una sociedad de caballeros y de damas. Las mujeres se iban a ocupar de atender a los enfermos y a los desvalidos y a los que estaban pasando por allá indigencia, y los hombres eran los que iban a buscar los recursos. Les plantea esta necesidad que la ha ido viendo en el tiempo de atención, y hace tiempo de sensibilización con sus peregrinos, y allí se organizan con la junta de damas, la junta de caballeros, y comienzan una labor de atención en las calles, les dan los enfermos. Viendo que ya eso no funcionaba, buscaron casitas para tener los enfermos y atenderlos allí. Después ven que necesitan un espacio que podría ser, fungiría como hospital. Y entonces el padre Machado visualiza un espacio que había sido una antigua cárcel, estaba sin uso. Entonces la solicita al jefe civil y se la ceden, y ahí es donde comienza el Hospital San José que hoy tenemos. Ya instalan el Santísimo en el hospital, se inaugura el hospital y empieza prácticamente a funcionar el pequeño hospitalito.
Cuando se fundó la congregación el 25 de septiembre de 1889, pues comenzó esta restauración de la vida religiosa en Venezuela. Ya se empieza a establecer Madre Emilia con las 4 muchachas que habían, las primeras 4 hermanitas que fueron las que fundaron la congregación, y empiezan también a ver cómo empiezan a proveer para la alimentación, para el sostenimiento, para curarlos. Madre Emilia con las primeras hermanas salía a pedir limosna. Llegó el momento en el que se dieron cuenta de que no bastaba lo que se recogía para la cantidad de enfermos que había. Entonces pensaron los dos venir a Caracas, solicitar al arzobispo el permiso para venir a Caracas. Después que ellos están aquí, ven también que está creciendo el número de hermanas. Ya tenían más novicias, tenían más hermanas, y piensan que Dios quiere que vengan a Caracas. Es cuando fundan esta casa donde yo me encuentro ahora, que es el Asilo La Providencia, que fue fundado al año siguiente, en el 15 de enero de 1892. Luego, en este año, en 1892, surge la necesidad de ir más allá de Caracas. Y surge en Puerto Cabello la adaptación de la beneficencia. En 1901 se funda en Barquisimeto, Hogar Corazón de Jesús. Y luego en 1906 se funda el Hogar San Antonio de Tocuyo. Y en 1908 es cuando la congregación sale por primera vez del país y se establece en un San Antonio en Barranquilla. Fueron con las 10 primeras casas que en esos tiempos, a pesar de la escasez, de la pobreza, Dios les iba llevando en el camino e iba fundando obras de caridad. Ya después sigue creciendo la congregación y sigue en otro, por ejemplo, en el año 1936 fundar en Chile, el año 54 fundar en España, y en el 2013 tenemos la comunidad esperanzadora en Tangamere. Toda esa irradiación de obra de caridad en los diferentes lugares fue obra de la Providencia, y que ellos se dispusieron con todas las jóvenes que iban entrando, en el momento que iban ingresando, fueron abriendo estas comunidades, estos lugares de obras de caridad, y así fue naciendo pues, la Providencia. Madre Emilia cuenta unas anécdotas especiales, por ejemplo, con San José. Por eso está esa imagen de San José en el hospital. Y San José es el dueño de la casa, se le llama. ¿Por qué es el dueño de la casa? Porque San José, cuando Padre Machado va a inaugurar el hospital y llega Madre Emilia ya formalmente a instalarse en el hospital, el Padre Machado le dijo: mire, aquí está el dueño de la casa. Esa imagen que Padre Machado colocó de la que era devota, Madre Emilia era muy devota de San José. Madre Emilia fue una mujer muy amante de la Eucaristía, enamorada de Jesús sacramentado. Padre Machado, por esa gran sensibilidad humana que tenía, no se quedó en una parroquia, no se quedó instalado en una casa, sino que él recorría las calles, recorría los barrios, recorría todo lo que él podía, porque él quería conocer a su gente, quería saber de las necesidades que la gente padecía, porque sentía que su misión como sacerdote era de brindar la atención espiritual y la atención también material y con lo que quiera. Era una pastoral integrada. El carisma de la Congregación Hermanita de los Pobres es una respuesta amorosa, misericordiosa y compasiva de un Dios que ama al ser humano, al más débil, al más pobre, al más excluido. La gracia que nos ha dado el Señor por medio de nuestros fundadores, donde buscamos más que todo la gloria de Dios, la extensión de su reino. Se hace vivo en el acompañamiento al enfermo, en el acompañamiento al adulto mayor y también en la enseñanza y en la acogida a los niños, en la educación y también en nuestra misión. Es una espiritualidad que se vive profundamente cuando escuchamos, cuando acompañamos
y cuando definimos nuestra entrega siguiendo pues el legado del Padre Machado y de la Madre Miguel. Un carisma que prácticamente nos lo inyectaron desde la formación, como era la atención, el cuidado y el trato a los enfermos. El carisma lo vivo personalmente con pasión, con alegría, con amor, atendiendo a los hermanos más necesitados. Y siempre me pregunto, ¿qué haría Jesús y qué harían los fundadores en este momento? Formamos una congregación porque entre todas podemos vivir mejor nuestro carisma. Nos complementamos unas a otras para servir a los demás. La oración es importantísima, es como el centro de mi vida. Yo diría que sería la respiración de mi vida, ¿no? Es el centro donde yo escucho la voz de Dios, donde me voy dejando llevar por el Espíritu, donde Él me va conduciendo y para mí es muy importante esa relación con Dios, porque de esa relación que yo tenga con Dios determina mi relación con la comunidad, con mis hermanas, con el entorno. Por ejemplo, también cuando se hace difícil, cuando faltan los recursos económicos, cuando hay decisiones complejas. Bueno, la cruz es un poquito más pesada, incluso también cuando hay cansancio físico. Pero es entonces cuando por medio de la oración pues eso trasciende y bueno, se encuentra pues ese consuelo y esa esperanza que solamente la da Dios. El Señor dice, lo que hacéis a uno de estos pobres y humildes lo hacéis conmigo. O sea, es a Jesús a quien servimos en cada persona que hacemos. Por eso la tenemos que hacer con amor y con dedicación, olvidándonos de nosotras mismas para darnos a los demás como el Señor dice. Un pasaje bíblico que yo lo veo muy identificado con nuestra misión y es el pasaje del buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Es vernos reflejados en él y cómo atender, ¿verdad?, al enfermo o al anciano, a la persona necesitada que encontramos, pues atenderlo con esas entrañas de misericordia como lo hizo el buen samaritano. Los principales proyectos, en este caso serían las obras sociales que tenemos, son los hogares de ancianos, los hospitales, colegios, casas para personas en situaciones de vulnerabilidad y centros de evangelización y misión, que es el caso donde yo me encuentro. Nuestro servicio es muy amplio, nuestra misión es muy grande también y pues nuestra misión principal es querer hacer vida el Evangelio en la realidad donde nos encontramos. Y quizás una de las misiones más importantes es la escucha ante la realidad que vivimos, sobre todo por la población migrante que pasa por ahí. Y cada día es una sorpresa, ¿no? Cada día es muy diferente, no tenemos una obra como tal estructurada, con un horario estructurado como tal, sino con las sorpresas que nos da el día a día. Mi vocación de servicio como religiosa me movió hacia la compasión con los niños que más necesitan, especialmente buscando que los niños que tienen menos posibilidades económicas dentro de la sociedad pudiesen tener una oportunidad de recibir una educación de calidad al menos costo. Ese deseo por que ellos tengan un futuro mejor, de transmitirle valores, de llevarlos a Jesús, mostrarles que Jesús es nuestro amigo, que Él está siempre para nosotros y que es el que da sentido a nuestras vidas. Decía nuestro Padre Machado de que el principal cuidado de las hermanitas debe ser la salvación de las almas. Y yo siento que hay muchas personas que necesitan que les enseñemos que Dios está allí para ellos, que tenemos una salvación que Jesús nos ha ofrecido, nos ofrece todos los días. Lo que nos mandó Padre Machado, ¿verdad? Quiero que estos niños se formen según las máximas del Evangelio. Nosotras nos desvivimos en el día a día
por el anuncio de la buena noticia con los jóvenes, niños y todos los demás miembros de la comunidad educativa. Transmitir en el aula es el amor, el respeto, la disponibilidad, de que los jóvenes sientan esa cercanía con el otro, el compartir, el estar siempre cerca y acompañándose unos con otros. A veces nuestros colegios son esa primera y última casa de oración que ellos encuentran en la vida. Entonces eso me motiva, me anima y me hace seguir apostando por una educación diferente, porque estos niños que llegan a nosotros a veces necesitan nuestros abrazos espirituales y también físicos. El contacto diario con los niños me transforma desde la alegría que ellos me transmiten. Mi presencia como hermanita debe ser una presencia que transmita alegría. Porque hay mucho que hacer, mucho en lo que servir, mucho en lo que encontrar a Dios. Es una obra maravillosa y siento que una de las grandes experiencias diarias que puedo tener es la sencillez con la que los niños, los adolescentes se dirigen a nosotras las hermanitas. Dejando que prevalezca por encima de mi profesionalismo, que prevalezca la espiritualidad de nuestra congregación, que es el servicio a los más necesitados, a las personas que Dios me ha confiado. Aunque Madre Miriam no tuvo esa misión como tal de educadora, igual toda su vida también fue formación para el pueblo cristiano, para el pueblo creyente, y considero pues que nosotras como hermanitas tenemos que transmitir eso. Ser hermanita de los pobres y enfermeras no es solamente como es tratar una patología, también es poder encontrar los sentimientos de las personas con las que trabajamos día a día, sea nuestro personal, nuestros médicos, nuestros pacientes, poder acercarnos a ellos con ternura, con misericordia y sobre todo pues según el carisma que nos regalaron nuestros fundadores. Poder cuidar, atender al enfermo como lo hizo Jesús, hacerle el bien al que más me necesita. Me encanta poder acompañar a un enfermo porque siento que estoy compartiendo la vida de Jesús. Religiosa para mí lo es todo. Nosotros somos hermanitas y yo creo que cada quien lleva un poquito de enfermera. De la congregación ya traemos todo eso, es como atender al paciente, acogerlo, entonces ya es como un agregado. Nuestras Constituciones tienen algo hermoso que a mí siempre me ha fascinado desde que lo escuché por primera vez y las leí. Dice que la hermanita de los pobres ha de ser siempre tierna, generosa, cercana y ganar a todas las almas para Cristo. Ahí nuestro lema, todo por Jesús. Y ahí siento que he hecho vida al carisma, porque cada vez que me acerco a un enfermo, cada vez que me acerco a una persona, pues lo hago con esa ternura, con ese cariño, transmitiendo a Cristo. También cuando siento el abrazo de una madre porque un niño ha recibido atención médica y no tenía cómo cancelarla y ha sido acogido en nuestro centro de salud, pues son momentos gratos que se guardan en el corazón y que fortalece pues el legado que nos dejaron el Padre Machado y la Madre Miriam. Hacer como un puente, o hacer camino, o hacer una especie de posibilidad en el camino de que se pueda dar el respeto, se pueda dar el cuidado, se pueda dar la presencia activa que acompañe estos procesos y estas etapas difíciles. Yo los veo desde este punto de vista, cómo lo vería Jesús y cómo Jesús les ayudaría, les acogería. Lo que me ha marcado a mí personalmente pues aquella frase que siento que es la filosofía de nuestros centros de salud, que lo dijo el Padre Santiago Machado el día de la inauguración del Hospital San José, donde dijo que nuestra misión es enjugar lágrimas, aliviar dolores, detener sangre y hacer menos amargos los días de infortunio de nuestros semejantes. Y saber que todos luchamos por una causa de hacer bien y de aprender y de buscar la manera de cómo socorrer o cómo tener una cosa, un equipo para mejorar la atención de la gente. Que bueno, Dios ya verá cuando nos permite. La misión me tiene que llevar a vivir la espiritualidad, ¿cierto?
Y la espiritualidad me llevaría a atender al anciano o a la persona que esté atendiendo pues de la mejor manera posible. Me llevó a vivir mi vocación religiosa, acompañando a los ancianos, el ejemplo de nuestros padres fundadores, el Padre Machado y Madre Emilia, que ellos dedicaron su vida al servicio de los pobres, de los ancianos y de los enfermos. Sin fe no se puede acudir a un Dios, que es el que todo nos lo provee, ¿cierto? Espiritualmente y materialmente. Entonces yo ante todo es la fe, la esperanza, que no se desanimen tanto, que no se depriman, ¿cierto? Cuando uno no tiene fe o no tiene una esperanza, no tiene de dónde agarrarse. Entonces yo más que todo intento eso, y porque aquí la mayoría de los que vienen como muy fríos espiritualmente, que no creen en ningún Dios. Entonces es una de mis preocupaciones más grandes, porque cómo transmitirle a esos viejecitos, cómo despertar en ellos la fe en un Dios que es el que los va a sostener, que es el que los va a animar. Bueno, mi experiencia ha sido muy positiva y yo lo he hecho con mucho gusto y con mucho cariño. A mí me transforma porque yo siempre pienso que estoy como atendiendo los tesoros de Dios. Yo siento que mi Diosito no necesita tal vez nada de nosotros, porque Él todo lo tiene y es omnipotente y misericordioso y a Él no le hace falta ayuda de nada. Pero Él se sirve de nosotros para atender a otros. Es como Dios deposita en mis manos ese tesoro, lo más grande que tiene Dios, que son los pobres, los miserables, los que no tienen nada, los que son rechazados. Es una responsabilidad muy grande. Tengo en mis manos los tesoros de Dios. El acompañamiento que hacemos a las jóvenes que tienen inquietud vocacional y desean conocer a nuestra congregación es de forma personalizada y de manera bastante sencilla. Primero, bueno, ellas nos buscan, nosotros tenemos el primer contacto con ellas y ellas de una forma pues auténtica, espontánea, natural, nos exponen cuál es su tipo de inquietud. Hay muchas que solamente vienen así como porque son de la iglesia y necesitan ahondar un poco más en la vocación. Hay otras que ya llegan con la inquietud vocacional más de frente, más de cara a Dios. Y bueno, nosotras simplemente las invitamos a hacer unas convivencias al año. Donde les mostramos un poquito qué es la vocación humana, cristiana, vocación específica. Luego le hacemos un acompañamiento más personalizado a través de fichas, donde el objetivo es que ellas se conozcan más a sí mismas, sus fortalezas, sus debilidades, sus relaciones familiares. Y allí ella va profundizando en sus motivaciones. Vamos guiándolas en la visión, en el carisma, para que ellas vayan haciendo su discernimiento para tomar una decisión acorde a la voluntad de Dios. Otra forma es, bueno, unos tipos de experiencias o algunos periodos de experiencia en nuestras comunidades. Hay unas comunidades donde ellas pueden asistir a nuestra congregación y ver qué es lo que nosotras hacemos, cómo actuamos, dónde oramos, cómo rezamos. Y bueno, de esa forma ellas van conociendo y viendo qué es lo que quiere Dios con ellas. Nosotras las hermanitas de los pobres sentimos el deseo de que la joven se sienta acogida desde su primer contacto con nosotras, que se sienta escuchada, de poder brindarle un acompañamiento procesual, sistemático, continuo, para que ella pueda discernir lo que Dios quiere de su vida. Ponemos el centro, el interés en llevarla a Jesús, en enseñarle a orar, en que su relación con Dios sea sencilla, y desde esa relación con Dios, desde la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, que ella pueda descubrir si el Señor la llama a la vida religiosa, o si no la llama a la vida religiosa, que pueda, que me llama al matrimonio, voy a irme por esa opción con más seguridad y con más decisión, o me llama a un compromiso en la iglesia, con el interés de que esa alma llegue a Jesús. Las etapas del camino formativo dentro de la congregación, que es el postulatado, noviciado y juniorado, se refiere a lo siguiente: una etapa previa. La etapa previa es lo que hemos dicho anteriormente. Luego ellas, en esa etapa previa, piden estar haciendo experiencia en algunas de nuestras comunidades. Una vez que ella tenga ese discernimiento bien claro de que quiere continuar, de que quiere conocer, de que quiere saber más de la congregación, entra un postulatado. De un tiempo no mayor a 2 años, donde la joven se encuentra de cara a una vida consagrada.
donde ella experimenta en una comunidad o en una obra apostólica en concreto qué es lo que vive una religiosa, y entonces ella se va a dar cuenta si es donde Dios la está llamando. En el noviciado, pues, es una etapa de más silencio, de mucha más oración. Ya la joven empieza a vivir los consejos evangélicos de pobreza, castidad, obediencia, y aprender y vivir con más intensidad lo que ella requiere para ser hermanita de Dios. La primera etapa vendría siendo esa experiencia canónica un poco más cerrada, y el segundo año vendría siendo ya cuando sale a comunidades haciendo experiencia apostólica. Y en el juniorado es una etapa de profundizar lo que ya ella aprendió en el noviciado, ¿no? Y desarrollarlo más plenamente, ya que ya ella entra a formar parte de una comunidad, a una misión más de lleno. Esta etapa de juniorado tiene un aproximado de 5 a 6 años. En estas etapas de formación también tiene momentos de formación esporádicos donde con otras junioras, bien sea de la congregación o junioras de otras congregaciones, se forman. Para poder mantener nuestro carisma y llevarlo a cabo es crucial siempre mantener a Jesús como el centro de nuestra vida. Lo que me trajo a la congregación fue primero el contacto con las abuelas, ver la necesidad de estas abuelas, ¿no? De que no tenían a nadie. También empecé a sentir la compasión por ellas. Otra cosa fue ver las hermanas, la confianza, la entrega generosa. Y bueno, dicen que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Lo que más me atrajo de la congregación de las hermanitas de Jorge en Maiquetía fue la entrega silenciosa y amorosa hacia los más necesitados. Me conmovió y me sigue conmoviendo el estilo de vida basado en la humildad, la confianza en la divina providencia y sobre todo ese deseo de querer ser presencia viva de Jesús, ayudando así a la construcción del reino de Dios acá en la tierra. Pero sobre todo, la alegría de cómo cada hermanita vive su propia vocación. Este proceso de formación ha sido un momento de gracia, donde he vivido momentos de luz, pero también momentos de desierto. Sin embargo, en cada uno de ellos he podido descubrir la presencia amorosa de Dios que me ha llevado de la mano. He sentido mucha paz en primer lugar. He sentido que nos ha cumplido eso de enamorarme más de Jesús, de enamorarme de su evangelio. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿no? De conocerla a través de las Sagradas Escrituras, a través de la formación. El Espíritu Santo, ¿no?, que va hablando. Es ese dejarse llevar por el Espíritu Santo en cada momento, de preguntarle, de sentir su presencia, ¿no? A las jóvenes que hoy en día tienen inquietud hacia la vida religiosa, digo que está bien sentir miedo. Dudas, inquietudes, es parte de este camino. Que sin embargo lo importante no es quedarse en ellos, sino que es ser valiente para vivir esa experiencia que tanto les da curiosidad. O sea, que no tengan miedo de seguir a Jesús, de que tenga la mirada siempre en Jesús, porque, o sea, si lo deja pasar, entonces no va a esperar al final de su vida para decirle sí, ¿no? Para decirle sí a Dios, para decirle sí a lo que le está llamando. Si siente el deseo de seguirle, ¿no?, de pedirle la gracia de que le pueda amar, de querer conocerle, ¿no?, porque primero está el deseo y después, bueno, Dios se encarga de lo demás para que la lleve a la misión, ¿no? Vale la pena vivir por Jesús, para Jesús y descubrir todos los días que Él camina a nuestro lado. Para mí, ser religiosa en el mundo actual es vivir consciente de que mi vida está al servicio de los demás. Es encontrar en la entrega, en el servicio, en la oración, en el encuentro con la palabra, mi felicidad. Es un llamado profundo a vivir mi vocación con radicalidad, con autenticidad de vida. En medio de este mundo tan convulsionado
y tan apartado de Dios. Yo creo que es un llamado para los que hemos recibido esta vocación de vivir esa llamada con autenticidad. Y sobre todo para mí es muy importantísimo el testimonio de vida, porque las palabras, ya hoy nadie cree en las palabras, sino en el testimonio de la persona, ¿no? Esta vocación uno la alimenta en ese contacto íntimo con Él, en la oración, en la lectura de la palabra, en el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Porque bueno, estamos en un mundo donde hay situaciones de mucho tipo y uno se tiene que mantener fiel, ¿verdad? Con la gracia de Dios uno lo puede lograr, ¿no? Considero que vale la pena en la vida preguntarse cuál es tu propósito, a qué has sido llamada, según tus dones, según tus talentos, según lo que te hace feliz. Y esa felicidad se consigue ante todo en el darse, en el entregarse. Es lo que he descubierto yo como consagrada. Los momentos más felices de mi vida han sido cuando he podido dar gozos, alegrías a otras personas. Vale la pena porque para mí, desde mi propia experiencia personal, puedo decir que Dios lo es todo. La vida nos regala momentos felices, la vida nos regala momentos difíciles, la vida nos regala triunfos, la vida nos regala tristeza, pero todo lo que la vida nos regala pasa y lo único que permanece es Dios. Por eso siento que para mí la vida religiosa lo tiene todo, porque tengo a Dios. Mi deseo profundo con respecto a nuestra congregación es que cada vez seamos mujeres auténticas, que nos sintamos seguras y felices de estar haciendo lo que hacemos, que no sintamos nuestra congregación, no sintamos nuestra consagración como una carga pesada de llevar, sino que sea nuestro gozo y nuestra alegría más profunda. Que seamos luz para la humanidad. Deseo que sigamos siendo misericordia y amor para el otro, que seamos enamoradas de Jesús, que la gente que nos vea diga, las hermanitas de los pobres contagian a Cristo. Jóvenes que están interesadas en seguir a Jesús, en conocer cada vez más a la congregación, pueden hacerlo a través de nuestras obras. Es la opción más práctica, el acercarse a alguna de nuestras obras, conversar con alguna hermanita, acceder a nuestras redes sociales, quizás también a través de nuestros aliados, los laicos asociados, el movimiento juvenil pelicano. Creo que son las fuentes principales para que las jóvenes conozcan nuestra congregación y lo que es la vida consagrada a través de las hermanitas de los pobres de Maiquetía. Yo me siento feliz de pertenecer a esta congregación a la que me llamó el Señor, hermanita de los pobres de Maiquetía.